El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 21 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por enlazarse con nosotros. Estamos transmitiendo ya por Facebook Live desde muy temprano a través de las fanpages de Majestad FM y de A Primera Hora. Saludos cordiales para todos ustedes, para quienes ya se han conectado con nuestra sintonía en este inicio de semana. ¿Cómo está su ánimo? ¿Descansó el fin de semana? Espero que lo haya hecho. ¿Ya tiene su taza de café buen día para iniciar la mañana? Pues si no la tiene, prepárelo. Vaya a la cocina, si está todavía en la casa, prepare su taza de café buen día y disfrute escuchándonos y viéndonos. Saludos cordiales a Crucita Cuevas, que tiene la gentileza de enlazarse desde Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Gracias por el mensaje, gracias por el saludo. Isabel Suárez Morales desde Madrid, España, también nos saluda. Mónica Pérez igualmente, doña Mónica Calvache, que siempre se enlaza con nosotros. Eduardo Castillo, Juan Jenny Martínez dice acá. Desde Canadá, Mónica Pérez. ¿Qué tal, Mónica? Muchas gracias. Fabián Celi desde Loja, saludos a la Centinela del Sur. Complejo el tema de Loja, ya lo vamos a comentar, porque lo que está pasando con el teatro Benjamín Carrión realmente es lamentable. No se puede utilizar el teatro porque hay un informe de Contraloría que lo prohíbe y hay algunas actividades culturales en esta que es una ciudad netamente cultural, valga la redundancia, que han tenido que suspenderse. Realmente de locos como es lo que está pasando en el teatro Benjamín Carrión allá en la ciudad de Loja. Gracias a Cris de Moreno desde España. Igualmente don Robert dice... muchas gracias, gracias. Me recuerda la pasantía que hizo pues junto a nosotros en TC Televisión. Muchas gracias, don Robert. Un abrazo, lo recuerdo, claro que sí, amigo. Pame Cantos desde Manta, ¿qué tal, Pame? Nila Murillo desde Nueva York, mucho frío allá. ¿Cómo está la temperatura en la Gran Manzana? En el hemisferio norte realmente complejo el tema del clima. Pauli Ábalos igualmente que se enlaza con nosotros desde Riobamba. Jesús igualmente nos envía un saludo desde Manta. Daniel Ortega. Estoy tratando de leer algunos mensajes, los que puedo, algunos saluditos que nos han enviado. Gracias, José Luis, la buena vibra para iniciar esta buena semana. Desde Sangolquí, don Freddy Sánchez. Igualmente a don Francisco Alberto Guzmán. Ángel Bolito Urbano, desde Guaranda, provincia de Bolívar, saludos cordiales. Javier Zapata, igualmente. Desde Malacatos, en Loja, Jimmy Pardo Bejarano, igualmente se enlaza con nosotros. Desde Quito, acá don Telmo Ramos, igualmente nos saluda. Don Pablo Roballo desde Pomás, que me imagino ya más tranquilos una vez que ha sido pues solucionado el problema del incendio en el sector del Casitagua. Luis Quirós Mendoza en Manta. Desde Toronto, Canadá, muchísimo frío. Si en Nueva York hace frío, ¿cómo estará haciendo en Toronto? Saludos a Ramón Ramírez. Alfonso Ponce desde Génova, Italia. Manuel Rivas igualmente nos saluda. Gracias, Manuel. Alejandra Sánchez ya está con el cafecito, nos envía el emoji correspondiente. Gabriel Tacuri desde Nueva York. Desde Pamplona, España, igualmente nos sintoniza Carmen Chamba. Qué gusto, doña Carmen. Desde Milagro, en la provincia del Guayas, Ángel Pérez. Desde Chaguarpamba, Mireya Yahuachi, gracias. Desde Nueva York, Julio Brito. Qué barbaridad, qué cantidad de saludos. Vicente Bustamante igualmente nos saluda desde Santo Domingo. Desde Babahoyo, Baby Ohio, le dicen. Allí en la provincia de Los Ríos, saludos cordiales para Ricardo Amat Sánchez. Desde Madrid, España, Clara Montalbán. Muchas gracias. Franklin Guachiña desde Nueva York, mucho frío, dice. Desde Holanda, Soraya nos saluda. Muchos saludos desde Holanda. La doctora Silvia Arcos, ¿cómo le va, Silvina? Desde la Tacunga, provincia de Cotopaxi. Está helado Nueva York, nos dice Julio Brito. Desde República Checa, qué barbaridad, qué saludos. Esa es la maravilla de los medios digitales que nos permiten llegar tan lejos. Desde República Checa nos escribe Edu Vivas. Gracias a Osvaldo Márquez igualmente por el saludo. Desde Guayaquil, don Germán. Diana Pacheco desde Friburgo, Suiza, muchas gracias. Iván Zarango desde Milán, Italia. ¿Dónde queda Tangamandapio? Pues Nicolás Riofrío, don Nicolás Riofrío. Saludos cordiales, Nicolás, muchas gracias. Saludos cordiales para todos desde Bélgica, Mariana Gladys Vallejo, desde Nueva York, Flavio Altamirano. Abrazos para todos, de verdad, muy honrado por su sintonía. Desde Redes Pucarén, Azuay, Osvaldo Márquez. Estamos bajo cero, dice Gabriel Tacuri. Abrazos. Yanine Gutiérrez desde la tierrita Sáchila. Saludos cordiales para todos ustedes. De verdad, muchas gracias. Dios le pague por amanecer, por empezar con nosotros la jornada aquí en A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM. Muy honrado por recibir su generosa sintonía, su generosa audiencia que nos hace, evidentemente, estar pendientes de sus mensajes, además de sus comentarios. ¿Cómo iniciamos la semana?
A ver, empecemos por lo que pasó este fin de semana, porque este fin de semana hubo una serie de comentarios asociados a resquemores respecto de la difusión y de la circulación de una encuesta de la empresa Informe Confidencial que lidera Jaime Durán Barba. Y bueno, yo ayer decía en un post que escribí en mi cuenta personal de Twitter que en este país tan polarizado como está, partiendo de que este país siempre ha sido un país polarizado, pero hoy se siente con mucha más fuerza esa polarización, evidentemente los resultados de los sondeos de las encuestas se avalan o se denostan o cuestionan dependiendo de quiénes son los precandidatos que van al frente. Si el candidato o precandidato me gusta o no me gusta, eso no es de mi preferencia. Y si la empresa encuestadora yo considero que está diciendo no la verdad. Los unos, por ejemplo, siempre destacando, los del un lado, destacando las de Sedatos y cuestionando las de perfiles de opinión. Los otros destacando las de perfiles de opinión pero cuestionando las de Sedatos. Y así se maneja la sociedad. Cuando evidentemente las encuestas terminan siendo herramientas que le permiten a cualquier sector, en este caso político interesado, probablemente diseñar estrategias de cara a lo que se vendrá. Son herramientas. El establecer hoy una encuesta no significa que automáticamente quien la lidera va a llegar a la segunda vuelta o va a ser presidente de la República o va a ocupar un cargo de elección popular. Amigos y amigas, faltan 13 meses y pico para las elecciones. Más o menos las elecciones presidenciales y parlamentarias serán el domingo 28 de febrero del 2021. Estamos 20 de enero del 2020. Estamos a más o menos 13 meses del proceso electoral y claro, es verdad que hoy es prematuro hablar de intención de voto. Hace una semana que estuvo acá Paulina Recalde ya nos explicaba que por ahora ellos no están haciendo en perfiles de opinión encuestas sobre intenciones de voto, pero sí establecer la credibilidad de los personajes políticos más visibles hoy. Y Paulina Recalde mencionaba, por ejemplo, según perfiles de opinión, esos porcentajes de credibilidad que ubicaban en el primer lugar, o sea, el personaje público medido con mayor credibilidad se llama Leonidas Sisa Salazar, quien es presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi y dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI. Según perfiles de opinión, no lo digo yo, lo dice perfiles de opinión. Seguido por Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI. En tercer lugar, Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y dirigente histórico del Partido Social Cristiano. Seguido por Rafael Correa, expresidente de la República, y finalmente Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo y 2 veces candidato presidencial. En ese orden dio las cifras Paulina Recalde, y quienes seguramente nos escucharon la semana anterior recordarán justamente ese extracto de la entrevista sobre la credibilidad y no sobre la intención de voto. Quien sí ha establecido una intención de voto 13 meses antes de las elecciones, y es lo que generó tanta viralidad y tanta polémica el último fin de semana, es la empresa Informe Confidencial que lidera Jaime Durán Barba. Personaje público que a lo largo de su vida profesional y política no ha estado exento de la polémica. Fue secretario de la administración en el gobierno de Yamil Maguad. Fue el artífice de la campaña electoral que significó la victoria de Mauricio Macri en Argentina y también fue cuestionado por lo que el entorno de Macri consideró una estrategia inadecuada dentro de las elecciones primarias denominadas PASO en Argentina, que ya dejaron entrever el resultado que en las elecciones oficiales se confirmó, que fue la derrota de Macri en su intento por llegar a la reelección y la victoria de Alberto Fernández en binomio con Cristina Fernández de Kirchner. Informe Confidencial presentó unas cifras que pusieron la piel de gallina a algunos sectores. Porque ubica a Jaime Vargas en la intención de voto en Quito. No tengo, en este gráfico que se difundió el fin de semana, no aparece el universo de personas encuestadas. Y como siempre he dicho,
La encuesta no es la última palabra, es apenas una herramienta para generar estrategias de quienes son los estudiosos de estas cuestiones asociadas a la política. Ubica a Jaime Vargas en primer lugar con el 31%, seguido por Jaime Nebot muy atrás con el 19%, Guillermo Lasso con el 19%, ubica a César Montúfar con el 4%, Vigilio Hernández con el 3%, Fernando Villavicencio con el 1%, Andrés Páez con el 1%. Esa es la encuesta de Informe Confidencial. No la digo yo, la dijo Informe Confidencial. Hago una digresión porque Ronnie Rodríguez me pide una precisión. Dice, las elecciones según el cronograma no son en marzo, no. El 28 de febrero es el cronograma preliminar. Eso es lo que consta hoy, el domingo 28 de febrero. Que podría cambiar, pero hoy, en el calendario inicial, que todavía está en borrador porque no ha sido aprobado todavía por el Pleno del Consejo Electoral, consta la fecha el 28 de marzo. Pero bueno, aparece esta encuesta, y esta encuesta empezó a generar toda una viralidad y una serie de comentarios que cómo es posible que un indígena, que Jaime Vargas, que lideró esa organización, que vino acá a destruir la capital de la República, que en Quito está liderando, que no se entiende, etcétera, etcétera, etcétera. Más cabeza fría. Más cabeza fría. Porque, insisto, no tengo el universo en el que se desarrolló esta encuesta porque sería interesante saber cuáles fueron las personas que se pronunciaron, sus edades, el sector geográfico en donde se desarrolló la encuesta, cuántas personas fueron entrevistadas, cuál es el margen de error. Es la ficha técnica de una encuesta. Pero digo, el hecho de que el nombre del dirigente Jaime Vargas aparezca como primero, ya empezó a generar una serie de cuestionamientos e incluso la utilización de palabras totalmente desatinadas por determinados colegas y algunos líderes de opinión que recurrentemente cuestionan o denostan la capacidad del pueblo para pronunciarse. Y la típica, el pueblo es sabio, es soberano, es el mandante, la voz del pueblo es la voz de Dios cuando el resultado electoral me gusta. El pueblo es ignorante, el pueblo no sabe, el pueblo se deja influenciar, el pueblo es populista, el pueblo vota de acuerdo a las emociones, cuando el resultado electoral no me gusta. Y así ha sido siempre a lo largo del tiempo. Hay mucha gente que cree, ¿cómo es posible que Jaime Vargas lidere una encuesta? No tiene sentido. Señores, revisen la historia. Y hay una serie de ejemplos a lo largo del tiempo de estos 40 años de democracia en los que aquellos candidatos que no figuraban con una gran aceptación terminaron o ganando los procesos electorales o alcanzando un papel protagónico al punto de convertirse en grandes electores y en los grandes decisores de un proceso electoral. Remontémonos nomás muy cerca, hace 10 meses atrás. Vamos a las elecciones de marzo del año pasado, amigos y amigas. Yo quiero preguntarles, hago esta pregunta pública a todos ustedes. En el radar de cuántos de ustedes, honestamente, estaba en sus respectivos presupuestos que Jorge Yunda Machado iba a ser el alcalde de Quito. ¿Cuántos de ustedes pensaban que Luisa Maldonado iba a ocupar el segundo lugar, muy cerca de Yunda? ¿Cuántos de ustedes pensaban que Paco Moncayo iba a quedar tercero en ese proceso electoral? ¿Cuántos de ustedes pensaban que Fuerza Compromiso Social iba a tener 9 de 21 concejales del Distrito Metropolitano de Quito? ¿Cuántas encuestas ubicaban en segundo lugar de la carrera por la prefectura de Guayas a Pierina Correa? ¿Cuántas encuestas le otorgaban el triunfo a Leonardo Orlando como prefecto de la provincia de Manabí, cuando la disputa en la provincia de Manabí, básicamente, uno creía, estaba centrada entre los candidatos Jaime Estrada y Clemente Vázquez?
y aparece Leonardo Orlando como un tercero en disputa y Orlando termina ganando las elecciones. Varias veces he señalado que en el caso de Quito, amigos y amigas, Quito no empieza en la González Suárez hacia el norte. También hay un Quito de la Floresta hacia el sur. Y Quito no se acaba en el Batán, porque hacia el norte de Quito usted tiene el Comité del Pueblo, tiene Carapungo, tiene Calderón, tiene Carcelén Bajo. Hay un mundo real mucho más lejos de las narices de determinados actores políticos. Y me da la impresión que los analistas evalúan de forma muy periférica y epidérmica la visión del pueblo ecuatoriano respecto de las auténticas preocupaciones fruto de las carencias que está enfrentando. ¿No se han preguntado ustedes, distinguidos actores políticos, analistas, colegas, periodistas, no se han preguntado por qué en este momento figuras como Jaime Vargas aparecen, no voy a decir lideran, aparecen con un importante porcentaje en las encuestas? ¿Por qué figuras como Leonidas Sisa han alcanzado una visibilidad pública en los últimos tiempos? ¿No se han puesto a preguntar por qué? Más allá de denostar, porque son indígenas, porque supuestamente son anarquistas, porque provocaron el caos en octubre, dejemos de lado eso. Vamos a lo de fondo. ¿Por qué estos actores sociales y políticos hoy están en la escena pública? ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra clase política está muy lejos de hacer un ejercicio de autocrítica. No hace un mea culpa nuestra clase política sobre los errores que ha cometido a lo largo del tiempo. Hoy es un momento complicado en el cual a la gente, al común de los ciudadanos, a la señora de la esquina, al señor que está conduciendo el carro, al señor que betuna los zapatos en la Plaza Grande, no le interesa la disputa de los políticos. Le interesa tener trabajo. Le interesa tener dinero para poder parar la olla. Aquí se analizaron la semana anterior, de acuerdo a las conveniencias, las cifras del INEC presentadas justamente por las propias autoridades del sector oficial. Debo decir que la mayoría de periódicos y de medios de comunicación hicieron un estudio crítico, un análisis crítico sobre esas cifras. Frente a otros, una minoría que destacaba que el subempleo había bajado, cuando lo real es que miles de ecuatorianos se han quedado sin empleo, señores. Creo que a nuestra clase política le falta sintonizarse con las verdaderas demandas de los ciudadanos. Al ciudadano común no le interesa la disputa entre los políticos. ¿Qué está haciendo la clase política? ¿Qué está haciendo el Ejecutivo? ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional? ¿Qué están haciendo nuestras autoridades para tratar de generar empleo? ¿Qué está haciendo el sector privado para tratar de generar empleo? Miles de ecuatorianos el año anterior se quedaron sin trabajo. Miles se quedaron sin trabajo. Esa es la verdadera preocupación que tienen los ecuatorianos. Y nos decía la semana anterior Paulina Recalde, el empleo es la principal preocupación que tienen hoy los ecuatorianos. Si un ecuatoriano no tiene empleo, o sea, no tiene un trabajo fijo, no aporta la seguridad social, si está endeudado con el seguro social, con un préstamo quirografario, con un préstamo hipotecario, no puede pagar ese crédito. No tiene dinero en el bolsillo para poder comprar, y si no tiene dinero para comprar, no se dinamiza la economía porque el sector comercial no vende. No vende. Y si no vende, estamos enfrentando una situación de recesión económica y comercial. Yo creo que es tiempo de empezar a hablar de esto. Pero esto es lo que provoca que frente a los desatinos
del discurso político de nuestra clase dirigente, determinados personajes hoy están allí, presentes en el imaginario y en la memoria colectiva. ¿Por qué no se hacen ese análisis en lugar de asustarse porque Jaime Vargas aparece en las encuestas? Por favor. Y les insisto, faltan 13 meses para las elecciones. Mucha agua debe correr bajo el río. Las encuestas son apenas herramientas que no tienen la última palabra. En 1988, no estaba pues en el presupuesto que Abdalá Bucaram vaya a la segunda vuelta con Rodrigo Borja. Quien figuraba en las encuestas para disputar la segunda vuelta era Sixto Durán Ballén. En 1992 Bucaram quedó tercero, cuando en el año 90, 2 años antes, el Congreso Nacional con los votos del Partido Social Cristiano y del PRE le concedió la amnistía a Bucaram para derrotarlo en las urnas. Resulta que 6 años después, en 1996, Bucaram los derrotó en las urnas. Los derrotó en las urnas. Bucaram en el año 92 se convirtió en el gran elector de la segunda vuelta, en la que 2 candidatos vinculados a la derecha ideológica de este país disputaron la presidencia de la República, Durán Ballén y Nebot. En el año 96, aquel que dijeron que querían traerlo para derrotar en las urnas les ganó las elecciones, con los votos básicamente de la Sierra. En el año 98, Álvaro Noboa tampoco figuraba en el presupuesto y llegó a la segunda vuelta. Maguad gana en segunda vuelta en unas elecciones que la historia dice tuvieron una serie de dudas. Lo dice la historia. En la política, y no es exclusivo del Ecuador, sí hay margen para las sorpresas. Y se han dado sorpresas en este país. Así que me parece que es momento que nuestra clase dirigente ponga las barbas en remojo y empiece a analizar en frío las razones por las cuales ciertos dirigentes que no son de su agrado están allí, presentes en las encuestas y tienen un nivel de aceptación interesante en la opinión pública. Esto debe ser materia de análisis y de reflexión. Por cierto, y para cerrar, es absurdo que midan a Rafael Correa como candidato a la presidencia de la República. Rafael Correa no puede ser candidato a la presidencia de la República porque tiene impedimento constitucional. Ya no puede aspirar a la presidencia de la República, a no ser que se reforme otra vez la Constitución. Y si Rafael Correa, hasta cuando se genere la inscripción de candidaturas, no tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada, no tendría, y uso el potencial, el condicional, no tendría impedimento para postularse como candidato a otro cargo de elección popular. Pero no puede ser candidato presidencial. A mí me llama la atención que se den pues algunas encuestas, que se mencionen pues algunas mediciones, particularmente en las redes, como si Correa tuviese la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República. Correa no puede ser aspirante a la presidencia de la República. Si las condiciones jurídicas del exmandatario cambian, podría aspirar a ser candidato a otro cargo de elección popular. De hecho, hoy, él no tiene impedimento constitucional. Desde luego, hay una orden de prisión. Él no podría ser candidato, por ejemplo, para asambleísta por Pichincha o asambleísta nacional, porque tiene que inscribirse, y para inscribirse tiene que venir al país. Podría ser candidato para asambleísta por el exterior. Entiendo que allí no tiene la obligación el candidato de venir al Ecuador. Pero digo, para poner un poquito en contexto, referir el hecho de que Correa no puede aspirar a una nueva reelección o una nueva postulación para la reelección como presidente de la República, porque tiene este candado constitucional de los 2 mandatos que ya cumplió entre 2009 y 2013 y 2013 y 2017. Norma que se había modificado, pero que luego se echó abajo a través de la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Así estamos, así estamos. Mucha agua debe correr bajo el puente, doctor, bajo el puente.
no bajo el río. O mucho río debe correr bajo el puente. Por ahí estamos, don Ronnie. Gracias. Así estamos. De esto habrá que seguir hablando y a lo largo de la semana. Creo que a nuestros políticos les falta sintonizarse de mejor forma con las inquietudes ciudadanas y dejar de mirar cucos. Si Vargas aparece primero en la encuesta de perfil de Informe Confidencial, creo yo que los estrategas de estos actores políticos ya deberían estar poniendo las barbas en remojo y ver qué es lo que está pasando. Y ver el país que hay más allá de sus narices. Esa es la reflexión del día de hoy. 6:45 en la primera hora. Siete con 9 en la mañana, gracias. Estamos esperando, porque estaba invitada Carol Murillo para conversar con nosotros. Alguna complicación porque no podemos contactarnos con ella y no llega todavía a la estación. Ojalá que alcance a llegar. Pero digo, para comentar y seguir en la línea que hablaba Roberto Gómez Alcíbar, vendría a ser el segundo intento de creo por enjuiciar políticamente a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Y tenemos el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Se requieren 91 votos y en cualquier escenario, hay bancadas legislativas y sectores políticos que serán claves en el evento de que esos procesos lleguen hasta el Pleno de la Asamblea Nacional. Se pueden quedar en la Comisión de Fiscalización, como pasó con el primer pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno. Eso significaría que el Pleno no conocería aquello y va a depender mucho del comportamiento de las diferentes bancadas legislativas. Pero, como siempre hemos dicho, que estos procesos se lleven adelante con la máxima seriedad posible, con la presentación de pruebas que confirmen una acusación y con el derecho a la defensa por parte del funcionario interpelado. Creo yo que el país, amigos y amigas, está ya cansado de los circos o de los shows mediáticos. Creo que es momento de empezar a fiscalizar con mucha mayor seriedad, por fuera de los micrófonos y por fuera de las cámaras, hacer una fiscalización realmente seria, porque es parte del rol de un legislador, y con la contundencia de las pruebas si es que las tienen. A nosotros, a mí no me corresponde señalar si una autoridad es culpable o inocente de algún cargo, sí establecer determinadas omisiones dentro del ejercicio de nuestra libertad de expresión y claro, creo que hay mucho para decir en torno al rol de las autoridades del sector seguridad durante las protestas de octubre. Está claro que independientemente de los excesos que sí se dieron en las manifestaciones, hubo también actitudes totalmente represivas por parte de los cuerpos de seguridad y esto hemos hablado en varias ocasiones. Gente que filmó excesos por parte de policías, manifestantes que ya habían sido neutralizados, que estaban en el piso y a los que les cayeron a patadas. Ese es un ejemplo de un exceso por parte de la Policía Nacional. Creo yo que hay que matizar un poquito este tipo de cosas y hay que analizarlas con mucha más cabeza fría. El juicio político a Diana Tamaint, que también está siendo materia de análisis por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y permítanme hacer el siguiente comentario, porque yo sí siento que hay un interés sobre una persona en particular, si bien es cierto es la cabeza de esa institución, pero varias de las causales por las cuales se pretende enjuiciar políticamente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral están asociadas no exclusivamente a su gestión personal, sino al trabajo del cuerpo colegiado llamado Consejo Nacional Electoral. Me explico. Si se pretende enjuiciar a Diana Tamaint por ejemplo, las omisiones vinculadas a las supuestas irregularidades denunciadas en la provincia de Los Ríos, que impidieron que el 14 de mayo del año anterior esa provincia cuente con autoridades electas posesionadas. Si no se tramitó de manera adecuada los recursos, las denuncias, por parte, pues, de actores políticos respecto de la transparencia del proceso electoral, esa no es responsabilidad exclusiva de la presidenta. Es responsabilidad del Pleno, del Consejo Nacional Electoral. Y creo yo que si enjuician a Tamaint, también debieron haber enjuiciado a José Cabrera y Estela Cero, bajo las mismas causales. No estoy diciendo que deben enjuiciarlos,
Simplemente estoy poniendo en contexto que las decisiones no son exclusivas de Diana Tamaín, sino del cuerpo colegiado. Y el cuerpo colegiado lo componen 5. Pero es de dominio público que de esos 5, 2 hace rato están separados y no votan con la mayoría las decisiones vinculadas al Consejo Nacional Electoral. Yo pregunto si en el curso de este juicio político también se está analizando el papel de Estela Cero, de José Cabrera, de Enrique Pita y de Luis Verde Soto, y no solamente pretendiendo enjuiciar políticamente a la presidenta. Más allá de que evidentemente este Consejo Nacional Electoral ha tenido una serie de cuestiones para criticar, de cuestiones para señalar, y es este Consejo Nacional Electoral, amigos y amigas, el que será el encargado de preparar los procesos electorales que se avecinan. Reitero la fecha, posiblemente el 28 de febrero, es la fecha original, inicial, elecciones de presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales y por los ecuatorianos residentes en el exterior, y también renovación de parlamentarios andinos. Así que hay que ponerle ojo a esto, y también hay que ponerle ojo a por qué ciertos actores de la clase política censuran las ejecutorias de unas autoridades y no de otras autoridades. Creo yo que es un tema como para reflexionar y como para pensar. ¿Qué más tenemos por acá? Dentro de los comentarios que recibimos, algunos comentarios que nos alimentan de los oyentes. Ya está viendo el Australia Open, dice Javier Llanes. Hable serio, mira a primera hora. Luego mira la repetición del Australia Open. Hay una nota que publica el portal Primicias hace pocos días. Y creo yo que devela un hecho que ha sido parte de nuestra crítica, respetuosa crítica, pero crítica frontal al fin, en torno al manejo de la comunicación por parte del gobierno central. Primicias publicó hace pocos días: la falta de coordinación es el talón de Aquiles de la comunicación en Carondelet. Y habla justamente del desmantelamiento del aparataje de comunicación o propaganda del gobierno anterior, la eliminación de los enlaces ciudadanos, las cadenas informativas para aclarar, que fueron temas que nosotros aquí en su momento los mencionamos. Por ejemplo, el hecho de que en determinadas emisoras alguien opinaba algo y al día siguiente aparecía una cadena en el mismo tiempo para aclarar lo que había dicho la persona que había sido recibida el día anterior en ese medio. Bueno, eso se eliminó. Y creo yo de forma positiva, al menos el tema de las cadenas. Pero claro, Primicias da cuenta de una serie de distorsiones en el manejo de la comunicación por parte del Estado central. Y cita, por ejemplo, documentos a través de los cuales se hace una valoración, un análisis sobre las fortalezas y debilidades de la comunicación gubernamental. Hay una parte que dice como punto débil: la ausencia de claridad de los mensajes a la ciudadanía. Las causas son la inexistencia de las autoridades invitadas a entrevistas, la ausencia de un discurso político unificado y la falta de entrega oportuna de información de las instituciones. Empiezo por lo primero que dice esta parte, porque esto lo denunciamos, no voy a utilizar la palabra denunciar, lo advertimos hace algunos días, hace algunas semanas. La inexistencia de autoridades invitadas a entrevistas es algo que nosotros lo hemos sentido como programa de noticias en carne propia, porque lamentablemente hay, me imagino yo, comunicadores institucionales, agenciosos, asesores, que le meten miedos o cucos en la cabeza a las autoridades y les impiden venir o ir a determinados medios de comunicación, a determinados espacios. Y nosotros lo hemos sentido en carne propia. A ustedes, amables oyentes y televidentes, les consta que nosotros jamás irrespetamos o maltratamos a un invitado, a una autoridad. Se procura hacer las preguntas dentro del ejercicio de nuestra libertad de expresión, pero jamás faltar el respeto o maltratar a una autoridad.
y ejercer periodismo crítico dentro de lo que corresponde a esta trinchera de la comunicación. Aquí lamentablemente no vienen autoridades y sistemáticamente se han negado los pedidos de espacio al punto de que, bueno, estamos en una posición de que si nos piden con todo gusto, pero ya insistir, pues ya no cabe. No cabe porque lamentablemente no tenemos la posibilidad de contar con varias de las autoridades de la función ejecutiva. La semana anterior, por ejemplo, y esto lo planteo como anécdota, nos llamaron del Ministerio del Ambiente a pedirnos una entrevista para el ministro Raúl Ledesma. Cancelamos una entrevista para ubicar en la agenda al ministro y 20 minutos después nos llevaron a cancelar argumentando que el ministro el día siguiente tenía una reunión. Pues al día siguiente el ministro apareció en otro medio de comunicación. Entonces, uno ya entiende por dónde va la cosa. Hay autoridades que no quieren venir y ojo, Raúl Ledesma acá lo hemos recibido en su condición de ministro de Trabajo en su momento y de ministro del Ambiente cuando fue designado. Y Raúl Ledesma no ha sido jamás maltratado en este espacio de noticias. Pero se generan estos miedos, estas estigmatizaciones respecto de quienes hacemos este programa de noticias. El último fin de semana hubo un cuestionamiento al ministro Ledesma porque publicó en su cuenta Twitter que había recibido un reconocimiento de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, la CEDU. No había sido un reconocimiento de la Comisión Ecuménica, sino de otra instancia, de otro organismo. Hubo colegas que alertaron sobre esto, justamente, sobre este error del ministro, y hubo una funcionaria del Ministerio del Ambiente que incluso amenazó al colega Alexis Moncayo con una demanda. O sea, una demanda sobre un hecho que está ahí, que existió, que hubo. Cosas que pasan. Creo yo que lamentablemente hay funcionarios cuyos asesores han perdido el norte. Hay otras autoridades, porque en segundos estará con nosotros la secretaria de Gestión de Riesgos, en cambio siempre tienen la gentileza de asistir a nuestro espacio. Y su equipo de comunicación siempre tiene la gentileza de atender nuestras invitaciones y si no pueden por cuestiones de agenda, nos lo comunican. Pero es uno de los problemas, la inasistencia de las autoridades a las entrevistas con los medios de comunicación que los cita Primicias. La ausencia de un discurso político unificado. Y eso también es lamentable cuando uno escucha, por un lado, discursos de quienes lideran el frente político y de quienes lideran el frente económico. No es lo mismo el discurso del ministro de Finanzas que el discurso del ministro de Trabajo. No hay un discurso político unificado, alerta Primicias, y la falta de entrega oportuna de información de las instituciones. Los eventos públicos, dice el portal, no son promocionados con suficiente tiempo, no hay calendarios de acción de las entidades y las páginas web institucionales están desactualizadas. Estos no son datos menores, si se quiere tener en cuenta que la comunicación es básica para informar al público sobre las ejecutorias que realizan nuestras autoridades. Se señala también dentro de este documento que hay amenazas a la comunicación gubernamental, intentos de los medios privados, dice, de deslegitimar políticamente las acciones del gobierno y su modelo de desarrollo, desinformación a través de redes sociales, parcialidad informativa por parte de detractores políticos. Simplemente pregunto, en esta última parte, parcialidad informativa. La única manera de contrarrestar, la única forma de enfrentar esto que trae a colación Primicias y que se llama parcialidad informativa, es que las autoridades salgan al frente y den su versión sobre los hechos. Cuando se trata del género de información. Si una autoridad guarda silencio, amables oyentes, si una autoridad se queda callada y no emite una comunicación o una información para el uso de ese medio de comunicación, está impidiendo que el medio pueda informar también su posición y necesariamente la nota va a salir. Pero el reporte va a salir sin la visión de la autoridad gubernamental. La nota va a salir incompleta. Porque no hay la posibilidad de escuchar también la aclaración de la autoridad gubernamental. No cabe.
José Antonio Sánchez me dice, a esto le sumaría la transparencia de datos, los comunicados son muy superficiales y en eso sí hay hegemonía, es decir, ninguna institución brinda transparencia y oportunidad de información. Sobre todo el tema de la oportunidad. No son temas menores. Acá nos dice Marcia Yolanda Guzmán, pregunta si estamos de acuerdo que se deje de mentir o manipular a los medios corporativos. A ver, de esto se ha hablado a lo largo del tiempo. ¿Qué es la manipulación? ¿Qué es la tergiversación? ¿Qué es la descontextualización? ¿Cómo se utiliza la información? Les voy a poner dos ejemplos ocurridos la semana anterior de dos cosas que pude ver en televisión, en un noticiero de televisión. La semana anterior, la noticia en la Asamblea Nacional, tras la reunión del Consejo de Administración Legislativa CAL, la noticia es que el CAL no resolvió la declaratoria de abandono del cargo de los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, que se encuentran asilados bajo la protección del Estado mexicano. Esa fue la noticia. Con base en esa noticia, se ratificó la resolución de octubre pasado, a través de la cual se suspendió el pago de las remuneraciones de los mencionados legisladores porque está claro que no pueden percibir el sueldo porque no están trabajando y que ese sueldo lo ganen sus alternos, que están principalizados de forma indefinida. Y además, el pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para que informen sobre el estatus de los legisladores asilados y buscar una solución a este tema. Pero la noticia era esa, el CAL no resolvió el abandono del cargo. Hubo un noticiero de televisión que no refirió esa noticia, sino que se fue por la vía de que el CAL ratificó la resolución de octubre. La forma como de alguna manera se presenta la información. O por ejemplo la otra, el mismo día. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea ese día tenía prevista la presencia del Ministro de Defensa Nacional y del Canciller de la República para explicar los alcances de los compromisos adquiridos con los Estados Unidos para las operaciones de vigilancia aeromarítima en el mar territorial ecuatoriano para combatir el narcotráfico. Creo que todos estamos de acuerdo en que se requiere apoyo internacional para combatir el narcotráfico, pero bajo reglas claras y respetando la soberanía del Estado ecuatoriano. Creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo. El tema es que, tras la renuncia de Francisco Carrión a su cargo como embajador de Ecuador en Washington, Carrión dijo que se iba fundamentalmente porque no se había definido la emisión de un acuerdo bilateral que norme el desarrollo de estas operaciones de vigilancia aeromarítima. En la agenda de la Asamblea Nacional constaba que había sido invitado Carrión y ese mismo día el embajador Carrión denunció en su cuenta Twitter que nunca le llegó la invitación por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales. Esta parte no salió en el referido noticiero de este canal de televisión que estoy señalando. Esa parte no salió. Salió que fue el ministro de Defensa, salió que fue el canciller, pero no salió la parte en la que Carrión denunciaba que no fue invitado. Simplemente se dijo que Carrión iba a volver a ser invitado. Esto uno podría pensar que es interpretación o manipulación mediática. Ya lo dejo al criterio de ustedes. Porque al final del día uno puede pensar que se dice la verdad y que esa verdad es la suma de varias verdades y que hay diversas interpretaciones. Lo que yo sí cuestiono es cuando se dice una cosa y se oculta o no se menciona otra cosa. Porque puede ser que para el medio de comunicación la noticia sea la ratificación, en el primer caso que referí, de la decisión del Consejo de Administración Legislativa de octubre pasado. Pero no se puede obviar la segunda noticia, que es que el CAL no resolvió el abandono del cargo. ¿Por qué? Porque no existe norma expresa. No pueden declarar la figura del abandono del cargo en el caso de legisladores porque no existe esa figura ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Existe para el cargo de presidente y vicepresidente de la República la ausencia temporal o la ausencia definitiva y la figura del abandono del cargo. Ejemplo, el caso de Jorge Glass. Jorge Glass tuvo ausencia temporal, por lo cual se encargó la vicepresidencia María Alejandra Vicuña, y luego tuvo ausencia definitiva cumplidos los 90 días de la ausencia temporal.
La Constitución sí establece esa figura. En el caso de alcaldes y prefectos también se establece a través del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAT plazos específicos de ausencias temporales y definitivas. De lo contrario, hay la figura de abandono del cargo. Y se aplica. Si, por ejemplo, falta un prefecto, de forma definitiva, la subrogación definitiva en el caso o en la persona del viceprefecto o viceprefecta. Pero en el caso de los legisladores no hay esa figura. Ahí hay un vacío en la ley orgánica de la función legislativa. No existe norma expresa para que, en el caso de una ausencia definitiva por abandono del cargo de legisladores, se pueda principalizar de forma definitiva igualmente a sus reemplazos. Lo que hay ahora mismo es una principalización de carácter indefinido. Y los 3 legisladores que están en México siguen gozando justamente del estatus de asambleístas. Pero creo yo, hay que decir las cosas completas. Y ese es el cuestionamiento que estoy haciendo, y por eso muchas veces es que los periodistas y los medios recibimos cuestionamientos de la opinión pública. Porque se siente que no decimos las cosas completas, o manipulamos o no decimos la verdad. Pero bueno, esto lo dice Primicias a propósito de las dificultades de la comunicación gubernamental. Como talón de Aquiles, dice Primicias, para poder llegar con mayor eficiencia hacia el receptor, el oyente, el televidente, el lector. Y otra vez, sobre todo para aquellos agenciosos asesores que les meten cucos y miedos en la cabeza a las autoridades, este espacio está abierto para todos. Aquí ninguna autoridad será irrespetada, no ha sido ni será respetada. Aquí serán las preguntas que caben, las preguntas que hay que hacer en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión. 7 de la mañana con 30 minutos en la primera hora.